Hola, bienvenidos nuevamente aquí, listos para juntos continuar en el estudio de la palabra de Dios, estudio que estamos llevando en el Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 25, prácticamente hemos avanzado más de la mitad del mismo. Te invito ahí que con tu Biblia en mano y material para anotar te prepares. Para los que no llevan el hilo de este estudio, ya esta es la sesión 260, todas están allí perfectamente almacenadas para tu disposición cuando lo consideres revisarlas en el canal de YouTube de Casa de Oración Cristiana. Y vamos hoy a continuar ya finalizando el tema de la parábola de los talentos con una reflexión final sobre esta parábola y la anterior, la de las 10 vírgenes, para continuar con la siguiente porción dentro del capítulo 25 de Mateo. Entonces, preparados, Mateo 25, oramos y damos inicio a la lección de hoy. Bendito Dios, te alabamos Padre Celestial y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios. Y te pedimos en esta hora, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, que tu palabra nos lleve a donde ella nos quiera llevar y que podamos ser consecuentes con la misma. Te pedimos esa sabiduría, esa valentía para aplicarla cada día en nuestras vidas. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Como mencionaba, vamos a tratar de hacer aquí un breve repaso de lo que implica estas dos parábolas que acabamos de estudiar en las sesiones pasadas. La parábola que están ambas en el capítulo 25 de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, que es la última que vimos. Decir que ambas parábolas están el Señor Jesús con ellas ilustrando el juicio que hará Él en su segunda venida sobre Israel como nación, finalizando los 7 años de la tribulación y justamente antes de entrar en el reino milenial, en el cual el Señor le cumplirá todas esas promesas que le hizo a Abraham de que sería cabeza de naciones, que se le estaría dando posesión desde el río Éufrates hasta el río de Egipto y todo eso. Eso se va a cumplir en el reino milenial. Eso vendrá después de esto que vamos a ver en el día de hoy. Y en este juicio, esta evaluación que hará el Señor en su segunda venida sobre la nación de Israel, se evidenciará, y que es lo que revelan o quieren ilustrar estas dos parábolas, quién es parte de ese llamado Israel de Dios. En Gálatas 6:16 se habla de el Israel de Dios. Quiere decir que hay un Israel que no es de Dios, porque en Romanos 9:6 vemos que se habla de que no todo el que desciende de Abraham es hijo de Dios. No es hijo de Dios porque es el que lo es por la fe. Entonces, todos los descendientes de Abraham son obviamente hebreos, pero hay unos que estarán al final de los tiempos alineados en fe con el Hijo de Dios y con el Evangelio del Reino, y por lo tanto serán parte de ese Israel de Dios que entrará en el reino milenial, y otros que no. De eso tratan estas dos parábolas que hemos estado estudiando en las últimas sesiones. La parábola de las 10 vírgenes, que habla de que implica tener ese espíritu en el interior que representa el aceite y todo eso, y lo que eso lleva a hacer obras, a actuar, a vivir en obediencia al Padre, que es lo que representa la parábola de los talentos. Eso es lo que vemos en estas dos parábolas que acabamos de estudiar. Y decir que todo esto viene en concordancia con todo lo que ha estado enseñando el Señor en este sermón del Monte de los Olivos, donde empezó con aquella pregunta de los discípulos: ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Y que Jesús ha venido explicando en estos capítulos 24 y 25 de Mateo, y que aquí con estas parábolas cierra hablando de cuando Él venga, cómo será evaluado Israel, con estos criterios que acabamos de hablar, que tiene que ver con lo que hay en el interior de aquellos verdaderos israelitas de Dios, y cómo eso se va a reflejar en sus obras, en lo que va a eso a llevarlos a hacer. Entonces, decir que, para resumir, que a la tribulación seguirá la segunda venida del Señor. Eso es allí donde, en ese punto, es donde se encuentra la aplicación de estas parábolas.
decir que ya para ese entonces la iglesia no estará aquí. La iglesia antes de la tribulación habrá sido llevada en el rapto o arrebatamiento. Entonces, cuando el Señor regrese, regresará con su iglesia, con sus santos ángeles y todo, y entonces Israel será evaluado ahí conforme a la fe que hayan reflejado durante ese tiempo de tribulación, resistiéndose al anticristo y manteniéndose fieles al evangelio del reino que habrá sido predicado por los 144,000 y por los dos testigos. Entonces, al final de la tribulación, como decimos, la segunda venida del Señor, que dice Mateo 24, 29 al 31, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, eso será lo que acontecerá inmediatamente después de la segunda venida. Y en ese segundo, con esa segunda venida se dará la reunión de Israel. Eso es lo que vemos en Mateo 24, 31, que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y entonces el Señor juzgará a Israel en su tierra, que es de lo que habla Ezequiel 20, 34 al 36, donde dice, os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Ahí está ese litigio, ese juicio. Como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Es decir, a la manera que hizo juicio sobre aquellos que habían salido de Egipto, de tal manera que unos quedaron en el desierto por incrédulos y otros sí pudieron entrar a la tierra prometida. Asimismo hará el Señor separación en este momento, unos entrarán al reino milenial y otros serán quitados, porque ahí se reflejará prácticamente quienes han tenido en su fe, en su corazón fe para creer en el Evangelio del Reino y en Jesús como Mesías del pueblo de Israel. En este juicio el Señor separará a los israelitas salvos de los no salvos, de lo que habla Ezequiel 20, 37 al 38. Dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Igual que pasó cuando el éxodo, que unos quedaron en el desierto y otros sí entraron, acá unos entrarán en el reino milenial, otros serán quitados, en base a esa evaluación que hará el Señor y de lo cual hablan estas parábolas, de cómo se separaron 5 vírgenes sensatas de las 5 insensatas, cómo se separaron 2 siervos fieles del siervo negligente, así serán separados los israelitas en su tiempo, al final de la tribulación y antes del reino milenial. Malaquías 3, 2 al 3 también habla de esto y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Es decir, tiene que ver esto con un juicio que hará sobre Israel para extraer al remanente fiel del resto de la nación, que muchos de ellos habrán hecho pacto con el anticristo. Eso ya lo hablamos en su momento. Entonces, vemos que eso ocurrirá en aquel tiempo. Y los no salvos serán cortados de la tierra, de lo que habla Ezequiel 20, 37 al 38. O Mateo 25:30 dice, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los no salvos, los salvos entrarán en el reino milenial, que es lo que hablábamos ahí ahorita mismo, como leímos en Mateo 20, en Ezequiel, perdón, 20, 37, y haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. De tal manera que vemos aquí cómo estos pasajes de estas dos parábolas tienen que ver, ilustran cómo será separación
de los del pueblo de Israel, los que han sido fieles, los que reconocerán a aquel al que traspasaron, como dice también Zacarías, y que entrarán entonces en el reino milenial como aquellos que han creído y a quienes se les cumplirá los pactos de Abraham, de aquellos que sencillamente no creyeron, se mantuvieron rebeldes y sencillamente serán desechados. Entonces, este cuadro para resumir este punto, y vamos entonces a pasar al siguiente texto de Mateo 25. El siguiente texto está en Mateo 25, 31 al 46. Con esto va a cerrar el capítulo 25 de Mateo. Es ese texto que tenemos aquí, que es el llamado juicio de las naciones. Este pasaje es exclusivo de Mateo. No se presenta este pasaje o texto en otros evangelios. Así que solamente lo vas a encontrar en el Evangelio de Mateo. Y ojo que esto no se trata, como las dos anteriores, no se trata de una parábola. Estaba la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, pero este no es una parábola. Esta es una descripción, aunque, fíjate, aunque no es una parábola, contiene elementos parabólicos, ¿ah? Aquello de las ovejas y los cabritos y todo eso, pero no es una parábola, no es una parábola. Entonces, acotar eso. Es una descripción más bien, y ojo que es una descripción en lenguaje apocalíptico. Siempre tener cuidado con los temas del lenguaje apocalíptico porque involucra muchas figuras, muchas alegorías que a veces es delicado de interpretar. Pero es una descripción en lenguaje apocalíptico por parte del Señor Jesús de un hecho que ocurrirá en su segunda venida, después de la tribulación y antes del reino milenial. Y es el llamado juicio de las naciones, que, ojo, no se debe confundir este juicio de las naciones con el llamado juicio ante el gran trono blanco, que se vendrá al final de los tiempos, después del reino milenial. Hay algunos teólogos que piensan, y así lo expresan, que esto es otra expresión del juicio final. Creemos, como la mayoría de los eruditos que han estudiado la palabra de Dios, que esto es un juicio aparte, un juicio que es básicamente sobre las naciones, principalmente las naciones gentiles. Entonces, por eso se le llama el juicio de las naciones. Pero como te digo, te encontrarás por ahí, si eres un estudioso de la palabra y revisas comentarios, que algunos piensan, como por ejemplo Hendrickson, que es muy reconocido como teólogo y estudioso de la palabra, que esto y el juicio del trono blanco es el mismo. Pensamos que no y creemos estar en muy buena compañía cuando así pensamos. Dicho eso, leamos para continuar en el estudio entonces, o comenzar el estudio de Mateo 25, 30 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, aquí tenemos esta porción que es con la que cierra el capítulo 25 de Mateo, que comienza diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor Jesús entonces aquí se está refiriendo evidentemente al momento de su segunda venida. Y es que esta segunda venida, como ven bien, será en gloria y no en humillación como fue la primera venida. Mira cómo lo describe, por ejemplo, Mateo 24:30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ves? Y en Apocalipsis 19:11 al 13 dice que vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces vemos que el Señor Jesús en su segunda venida vendrá con el ropaje y la actitud y toda la gloria de un rey. Es verdaderamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá en gloria, no como vino en la primera ocasión, porque venía en una función de redención. Ahí vino como un bebé inocente que nació allá en un establo de una pareja de campesinos prácticamente de Israel, y que fue definitivamente un niño muy común, tanto que sus vecinos de Nazaret se extrañaban cuando en su ministerio ministraba y decían: y este no es el hijo de José, y no son sus hermanos y hermanas estos y estos. Era otra su función. Por eso en su primera venida vino calladito. Solo tuvo como testigo de su llegada al mundo a unos humildes pastores y a unos sabios que vinieron de Oriente. De tal manera que en su segunda venida será totalmente diferente, porque su rol será diferente. En la primera vino a morir por nuestros pecados. En la segunda va a venir a poner orden en el mundo, y ya definitivamente ese será otro cantar. Ahora, el Señor dice aquí, según él mismo expresa en este texto que estamos leyendo, que vendrá acompañado de todos sus ángeles. Dice Apocalipsis también, lo dice también Apocalipsis 19:14, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando se refiere a ejércitos celestiales, no se refiere a su iglesia, aunque su iglesia vendrá con él, porque dice que sus santos también reinarán con él durante ese reino milenial. Lo dice en otros textos de ahí mismo de Apocalipsis 19 y 20. Pero acá se está refiriendo a los ángeles que vendrán con él, de lo cual se habla en este momento, que lo dice aquí, todos los santos ángeles con él. Entonces tenemos ahí que será una venida gloriosa, y dice que todo ojo lo verá. Ahí ya no va a ser allá escondidito en una aldea de Judea, sino que va a ser en una forma que será, no sabemos cómo, pero visto por todo el mundo. Y para resumir, poner aquí en secuencia los eventos que tendrán que ver a partir que se desencadenarán a partir de esa segunda venida. Primero que todo, la segunda venida misma, que está en Apocalipsis 19:11, que lo acabamos de leer. Vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y todo esto que acabamos de leer. Apocalipsis 19:11 habla de esa segunda venida. Inmediatamente después de esto ocurrirá la batalla de Armagedón. Ya esto lo explicamos en su momento, que allá en la colina de Megido, frente al valle de Israel, se reunirán todos los ejércitos del anticristo, venidos de todas las naciones, sus aliados, para combatir al Mesías, pero el Mesías, con el poder de su palabra, los destruirá. De eso habla Apocalipsis 19:19 al 21, que en su momento también lo leímos, cuando dice que él los destruirá con el poder de su boca, es decir, de la palabra. Será barridos, no habrá prácticamente batalla. Después de esto, entonces Jesucristo descenderá sobre el monte de los olivos, pondrá
su pie ahí en el monte de los olivos. De eso habla Zacarías 14, 4 al 5. Eso también en su momento los leímos, que él pondrá su pie sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos mitades ahí frente a Jerusalén. Eso será inmediatamente después de haber desbaratado los ejércitos del anticristo. Entonces desciende, ya pone su pie sobre el monte de los olivos, y entonces viene cuando el remanente de Israel va a reconocerlo como el Mesías, que es lo que dice Zacarías 12:10, que mirarán al que traspasaron. Y ahí es donde es esa nación, pero obviamente no todos, sino los que en verdad en su corazón han creído a la predicación de los dos testigos, y los 144,000 van a ver en Jesucristo el verdadero Mesías. Se lamentarán de haberlo rechazado como nación en su primera venida, y entrarán entonces sí en pactos con el Señor. De eso habla Zacarías 12:10, y eso es lo que ocurrirá a continuación del descenso del Señor sobre el monte de los olivos. Y luego de esto entonces vendrá el juicio a las naciones, que está en Mateo 25, 31 al 46, que es el texto que estamos leyendo en este momento. Y después de este juicio a las naciones, entonces que se iniciará el reino de 1000 años, de que habla Apocalipsis 21 al 5, que habla de que reinará por 1000 años. Entonces, esta es la secuencia de eventos a partir de la segunda venida del Señor hasta el reino milenial. Y ahí están los textos para si los quieres revisar por tu parte, que obviamente son los más emblemáticos, pero hay otros textos que respaldan estos eventos. Pero ciertamente es más importante aquí aclarar o reiterar el orden de sucesos cuando Jesucristo venga al final de la tribulación, en la segunda venida, y antes de iniciar el reino milenial. Entonces, ahorita estamos en el punto de el juicio a las naciones, que es lo que aparece en Mateo 25, 31 al 46. Entonces, de eso es que está hablando en este momento el Señor, ahí en ese discurso del Monte de los Olivos. Y ahí decir que el Señor se sentará en un trono de gloria para juzgar, como dice Daniel 7, 13 al 14, que es una profecía que habla de este advenimiento del Señor. Dice en Daniel 7, 13 al 14. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. En este texto de Daniel 7:13 es donde por primera vez aparece ese título, que el mismo Señor Jesús se lo atribuyó a sí mismo, el Hijo del Hombre, porque ahí dice que venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que se entiende es el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, es decir, que ahí asumió el reinado sobre de esta tierra, que es el reino milenial, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, pero nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, de eso se trata este pasaje que está ahorita el Señor Jesús compartiendo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y esto será, como decíamos, previo al establecimiento del reino milenial, porque vemos que en Mateo 25:34 dice que entonces el rey dirá a los que de su herencia: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Qué reino habla? Del reino milenial. Entonces, ahí en este pasaje que vamos a ver, el Señor les promete a aquellos de su pueblo, de aquellos de las naciones que fueron fieles durante el tiempo de la gran tribulación, que puedan entrar en el reino milenial. O sea, que vendrá inmediatamente después de este juicio a las naciones. En Juan 5:22, por otro lado, también hablaba de esta función de juez del Señor, porque dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En esa unidad que existe en el Dios Trino, el Padre ha concedido al Hijo la función de juez. Es decir, que el Señor Jesús es el que se sentará a juzgar en este punto a las naciones, así como en el tribunal de Cristo, que también habla la palabra allá en Corintios y en Romanos. Él es el que juzga a los santos cuando son llevados al cielo en la
después del arrebatamiento y antes de la tribulación. Entonces, esa función de juez le corresponde al Hijo, como dice Juan 5:22. Y en este texto que estamos estudiando en este momento de Mateo 25, el juicio de las naciones, él está ejerciendo esa función sobre las naciones del mundo. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. En el llamado juicio de las naciones, como venimos afirmando que trata este tema, esta porción que estamos estudiando, el Señor Jesús juzgará no a las naciones como tal, o sea, no es que va a tomar a que sea a Estados Unidos por un lado, a Rusia por el otro, a China por el otro, no, va a tomar a las gentes o las personas de las naciones etné, como dice, o sea, el juicio va a ser sobre las personas, pero habla aquí de las naciones como cuando dice, por ejemplo, y toda Judea salía a él a oír a Jesús. No era que era la provincia de Judea físicamente, sino las personas que habitaban Judea. Y toda Jerusalén se llenó de gran gozo. No es la ciudad en sí, sino las personas de la ciudad. Entonces es una forma evidentemente figurada de hablar. Y eso no solamente en la Biblia, sino en el lenguaje secular se utiliza esa forma de hablar. Bueno, aquí el juicio de las naciones a las personas de las naciones, las etné, que hayan sobrevivido a la tribulación, es decir, las personas de las naciones del mundo que han sobrevivido esos 7 años de la tribulación van a ser juzgadas según hayan actuado durante ese periodo para ver cuáles son dignos de entrar en el reino milenial y cuáles no. Porque el reino milenial, como veremos en su momento, solo entrarán personas creyentes, nacidas de nuevo, etcétera, que entrarán en cuerpo físico y podrán tener hijos durante esos 1000 años, porque dice que el niño el niño no tendrá, que sus días no cumpla, una persona de 100 años se considera un niño, así que van a nacer. Y eso sí van a tener que en su tiempo aceptar o rechazar al Señor durante esos 1000 años. Pero los que entren, todos serán personas creyentes. Por eso va a haber estos juicios antes de iniciar los 1000 años de reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Joel 3, 1 al 2 y 12 habla de esto. Dice Joel que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dice, despiértense, dice el 12, las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Es la profecía de Joel 3, 1 al 2 y 12, de la cual aquí el Señor está hablando en el Sermón del Monte de los Olivos. Ahora, esto de naciones, algunos autores consideran que puede traducirse gentiles, porque la palabra etné admite las dos traducciones. Es decir, tanto se puede traducir naciones como gentiles. De tal manera que la mayoría hace el consenso que se trata de las naciones gentiles, no tanto de la nación de Israel. O sea, en su momento el Señor hará su distinción entre aquellos judíos que son parte del remanente y los que no. Eh, y de eso hablaban las dos parábolas anteriores, la de las 10 vírgenes y las de los talentos, pero ahora aquí en este pasaje que habla de las naciones, sobre las naciones gentiles, porque la palabra etné, como decíamos, se traduce gentiles o se traduce naciones, es decir, naciones gentiles en su caso. Ahora, solo entrarán, como ya adelantábamos, en el reino milenial quienes hayan recibido por fe el evangelio del reino, que será predicado durante la tribulación. Ya en su momento lo mencionaba, lo predicarán los 2 testigos y los 144.000. Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que será predicado y los que lo aceptan entrarán y de eso trata este juicio. Y es que en el reino milenial, como decíamos, entrarán personas en cuerpo natural, el que hayan sobrevivido a la tribulación, y en cuerpo glorificado los santos de la iglesia que vendrán con Cristo en su momento, así como los del Antiguo Testamento que habrán resucitado, habrán sido llevados al cielo cuando el arrebatamiento.
Entonces, esos serán los que entrarán al tiempo de reino milenial, pero los que salgan de la tribulación en cuerpo físico, los otros en cuerpo glorificado. Nos quedamos en este punto por ahora. Síguenos para la próxima lección. Hasta entonces, que el Señor te siga bendiciendo.